placer estar acá en este segundo meetup con ustedes. Les tengo que agradecer lo primero a Bantotal por la invitación. Brevemente voy a hacer una presentación personal, luego dejo a los panelistas y ahí comenzamos con nuestro debate, que hoy nos toca hablar de Open Banking, o también es una excepción, finanzas abiertas, que ahora vamos a explicar un poco la pequeña diferencia. Muy bien, yo soy Simón Weisrup, socio de CPA Ferrer, encargado de toda la vertical del sector financiero. Implementamos varias veces proyectos de tecnología de distintos verticales. Y bueno, y hoy me tocó moderar acá con los panelistas. Tenemos a Carlos Fadul, que es vicepresidente ejecutivo de Contactar Microfinanciera. Carlos, por favor. Hola, hola. Bueno, un gusto. Carlos Fadul. Gracias por la invitación. Mariano, a quien no te veía hace muchos años, Marcelo y a todo el equipo de La Robla. Mi nombre es Carlos Fadul, trabajo en una microfinanciera que se llama Contactar, próximamente Banco Contactar, dedicado al mundo de las microfinanzas. Así que hablaremos de microfinanzas. Llevo 35 años haciendo bancos, 5 de microfinanzas, 30 del otro tipo de banca. El otro tipo de banca ya se me olvidó. Así que hablaremos de microfinanzas y de Open Finance para los microfinancieros. Gracias. Después está Joaquín Montenegro de Lulo Bank, CTO. Por favor. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Joaquín Montenegro, yo soy el vicepresidente de tecnología del Lulo Bank. Es el primer banco digital en Colombia. Afortunadamente tuvimos una licencia bancaria y salimos a operación hace un año más o menos. Muchas gracias al equipo de La Robla por esa invitación y nada, aquí a compartirles algunas ideas sobre lo que hemos hecho en el banco, lo que hemos hecho en esta última operación, lo mismo que Carlos. Un montón de experiencia en el pasado, pero últimamente muy involucrado en estos temas de nuevas tecnologías, de la banca digital, de un banco completamente digital sin oficinas. Entonces, nada, ahí estamos y la idea es contarles un poco de todo esto que está pasando acá. Bien, y por último, José Gómez, responsable de Sensedia en Colombia y América del Sur. Yo estaba rogando que me dejaras de primero, porque no sé qué decir después de la presentación de ellos dos, que tienen toda la experiencia del mundo. Yo no tengo mucho, pero bueno, sí, José Gómez, Country Manager de Sensedia para Colombia y la región. Yo creo que muchos de ustedes de pronto han escuchado de Sensedia. Hemos estado bastante dinámicos hablando de Open Finance durante los últimos años. Nosotros somos una empresa nacida en Brasil, así que tenemos esa experiencia de ese mercado. Allí tenemos más de 60 iniciativas en desarrollo, acompañando nosotros como habilitador, y bueno, la idea es que logremos ese posicionamiento y también empecemos a desarrollar todo ese contexto de mercado aquí en Colombia. Muy bien, bueno, para comenzar y una brevísima introducción, ¿qué entendemos por Open Banking o banca abierta? Bueno, es un mecanismo de intercambio de datos por el cual el cliente, con previamente su consentimiento, ¿sí?, comparte los datos con terceras partes acreditados, con el objetivo, lógicamente, de recibir servicios de calidad y mejorar su experiencia con respecto a toda la transaccionabilidad del sector financiero que él hace, ¿verdad? Es decir, hay ejemplos varios en el mundo ya, y acá Colombia está por comenzar con el Open Banking, de, por ejemplo, asesoramiento, de consejos para invertir, para ahorrar, en el momento de querer tomar un crédito, también en momentos justos, que hay distintos ejemplos, que hablábamos de banca embebida, pero esto es un poco, va más allá de la banca embebida, porque el cliente le comparte todos sus datos de todas sus cuentas que tenga en el sector financiero a una tercera parte por la cual recibirá un servicio a cambio de valor agregado y mejorar la experiencia. Lógicamente ese servicio tiene que tener innovación y tiene que tener su utilidad para que esa persona lo utilice justamente y le saque provecho. Entonces, ese mecanismo de intercambio en general se da a través de la tecnología de las APIs. Y bueno, los distintos mercados fueron introduciéndose en el concepto de Open Banking, tanto de forma regulada a partir de la Superintendencia de Bancos o dejando al mercado accionar libremente, ¿verdad? Y bueno, ¿cuáles son los objetivos que persigue la banca abierta?
Uno de los objetivos es potenciar la competencia justamente para bajar la asimetría de información de los agentes y lograr eficiencia para que esa eficiencia se la den a los potenciales clientes de esa tercera parte. Hay algo muy importante para aclarar, que esa tercera parte no tiene por qué ser una fintech, sino, por ejemplo, tenemos casos en Europa de que los propios instituciones financieras crean su propia fintech para justamente consolidar la información de todos esos clientes, de todo el mercado, en sus propias aplicaciones. Y bueno, ahora vamos a hablar. Entonces, como dije, genera igualdad, digamos, baja la asimetría de la información, después baja las barreras de entrada. Del punto de vista de inclusión financiera también abarca más segmentos de personas, porque bueno, si yo en un momento, y por ejemplo en el caso australiano, donde se habla de Open Life, en el cual no solamente comparto mi información financiera, sino que, por ejemplo, comparto mi cuenta de energía eléctrica, mi cuenta de comunicaciones, con lo cual a un tercero le estoy demostrando mi comportamiento, quizás sea sujeto de crédito a través de un scoring, que esa es una de las ventajas del Open Banking. Así que bien, algo de historia rápidamente. Todo esto comenzó en Europa primero, bueno, por ser Comunidad Económica Europea y tener moneda común, quizás le fue más fácil porque tienen el euro como moneda común, con lo cual emitieron los servicios de pago directo. En 2015 se revisó y en 2018 ya se puso en producción en Europa. Luego también tenemos en Inglaterra en 2016 que la autoridad regulatoria le dijo a los 9 bancos más importantes invitados un poco mandatoriamente a participar de este sistema. Después en Latinoamérica, acá tenemos el caso de México, donde emitieron en 2018 la ley FinTech y están trabajando. También en esa época países de Medio Oriente y de Asia comenzaron a introducirse en Open Banking. Brasil, como segundo caso, en 2019 comenzó con la iniciativa y en 2021, en la fase 4, ya salió con Open Banking Full. Y luego Colombia, que en 2000, digamos, venía trabajando desde antes, pero en 2022 se emitió el decreto y este año se puso a disposición un proyecto de circular para que todos los actores que están acá y ahora vamos a hablar, y se introduzcan en el Open Banking. Simplemente algunas cifras rápidas para tener una dimensión. Por ejemplo, comparado con Brasil y Inglaterra, que son los dos casos que hay mucha información al respecto. Brasil, hoy hay 26 millones de personas que dieron su consentimiento para compartir sus datos financieros, sus datos de vida. En Inglaterra hay 8 millones de consentimientos activos. Eso más o menos, si vemos, es un 10% de cada una de las poblaciones. Obviamente Brasil avanza muy, muy rápido en esto. Sin embargo, después las llamadas de las APIs fueron 8 billones en 2022 en Brasil y 11,7 billones en 2022 en Inglaterra. Y por último, para ver la potencialidad de esto, en julio de 2023 hubieron 11,4 millones de llamadas de pagos, de APIs de pago, de iniciación de pagos, en Inglaterra, y en Brasil solamente 3,3. O sea, se nota que empezaron mucho antes. Así que bueno, después de esta brevísima introducción, van no sé si breve, van las primeras preguntas. Bueno, a ver, disculpen. Muy bien. Bueno, a ver, ¿cuál fue la estrategia y los modelos utilizados para implementar el Open Banking en sus instituciones, en el caso de José, en sus clientes? ¿Y por qué eligieron dichos modelos? Si nos pueden comentar algún caso de uso. No sé quién quiere. Sí, yo todavía no tengo el caso de uso. Estoy tratando de buscar el caso de uso. Les voy a contar el problema que tenemos nosotros. Hay entre 4 y 5 millones de personas en Colombia que no tienen acceso al crédito. Y no tienen acceso al crédito porque la metodología microfinanciera exige que un asesor vaya a la cima de una montaña. Acá nos consideramos privilegiados porque tenemos 3 cordilleras, eso nos enseñaban en el colegio, pero tener 3 cordilleras es un dolor de cabeza. De ir a la punta de la montaña a visitar a un caficultor es un problema. Nosotros hoy en día tenemos 1000 asesores que agarran una moto y van y visitan a un pequeño productor de café en Nariño
que produce ese café, se lo vende a un intermediario, el intermediario se lo vende a un exportador de café que se llama Carcafé y él se lo vende a Starbucks. Y ese señor es el que produce el café que toman nuestros colegas banqueros en la Quinta Avenida de Nueva York y en Wall Street con esa cosa. ¿Qué hacemos nosotros para generar ese crédito? Vamos y le preguntamos al cafetero, entonces dígame cuántas hectáreas de café tiene. Y los que nosotros atendemos tienen 1 hectárea. Difícilmente tienen 2 hectáreas de café. Y dijimos, perfecto, voy a ver, usted produce tanto café, listo. ¿Usted qué necesita? No, yo necesito dinero para, en primer lugar, el abono, después para la gente de Pancoger, para recoger el café en un momento determinado, y tercero, pues para transportarlo hasta un sitio donde me vendan el café. Ah, perfecto, listo. Entonces yo hago unas cuentas, pero listo. Después voy y le pregunto, oiga señor, ¿y usted tiene alguna relación bancaria? Nos dicen los que ya están con nosotros, sí. Hay 4 millones que no lo tienen. Y en ese proceso nos demoramos 3 horas recogiendo los datos del cliente de manera presencial. Y cuando digo de manera presencial, por 2 razones. La primera, porque el 50% no tienen internet, así que si lo quiero hacer de manera digital, no tengo forma de conectarme en la montaña, no hay una función de Claro que funcione en las montañas de Nariño, entonces tengo que ir a hacer esa operación. Y hacer esa operación es costoso. Tener 1000 asesores en una moto por el país es costoso. Y entonces el costo de originación de crédito es costoso. Ese es el primer problema. El segundo problema es que no conozco los datos de ese cliente, no sé cómo se comporta. Entonces tengo que ir a preguntarle al señor de la esquina que vende la leche, los huevos y eso, y le digo, don Mariano. Ah, no, sí, yo conozco al señor Marcelo, claro que lo conozco. ¿Es buena paga? Sí, señor, el señor es buena paga. Yo le llego, acá en Colombia se dice fiar, es cuando uno va y paga a los días o eso. Bueno, yo le fío hace 3 años y nunca me ha quedado mal. Tengo un costo de originación alto. Ese costo de originación alto hace que la tasa de colocación tenga que ser alta, porque tengo que pagarle al asesor por eso, y segundo, porque la certeza de que me pague ese crédito es tremendamente incierta, porque no sé cómo se comporta. No sé cómo se comporta. Entonces, ¿por qué nos metimos en este mundo del Open Finance, en el montaje de nuestro nuevo banco Contactar con nuestro equipo, la señora Nancy que está por acá? Es montemos la mejor infraestructura que podamos tener, Mantotal Cloud 100%, apifiquemos todo y miremos a ver de dónde jalamos datos para que ese asesor, en vez de hacer 3 visitas o 2 visitas al día, porque entenderán que levantar la data correspondiente del cliente se demora 3 horas, procesarla otra hora y después hay que decirle, se lo aprobé, vaya a la oficina que se lo desembolso. Lo tengo que hacer de una manera diferente, porque si no bajamos los costos de originación, no podemos bajar la tasa de crédito, primer tema. Y segundo, si no bajamos los costos de originación, el tiquete promedio de nuestros créditos está en $800. Si lo logramos bajar a $500, de ese 4 millones de excluidos, probablemente vamos a poder atender 1,5 millones o 2 millones de personas más, sencillamente por, como mencionaba acá nuestro amigo, utilizar el modelo australiano. Si yo sé que el señor paga la luz, sé que el señor paga el agua, sé que el señor paga su teléfono celular y a través de su transaccionalidad también sé que está formalizado. ¿Y cómo sé que está formalizado? Porque en alguna de las APPs alguien le hace pagos formales en el mundo y no lo hace en efectivo, probablemente me demoro la mitad del tiempo originando el crédito y me demoro muchísimo menos en entender que el señor tiene un comportamiento de pago adecuado. Para eso necesitamos el mundo del Open Data y del Open Finance en Colombia para hacer inclusión financiera. Y ese es el corazón de lo que es el caso de uso que queremos tener en Contactar hacia adelante. Lo tenés en teoría, pero ya lo tenés, el caso de uso. Está espectacular. Joaquín. Dale. Bueno, nosotros en Luloban, antes de hablarles un poco de Luloban, lo que yo quería también era como contextualizar un poco lo que tenemos aquí en Colombia, ¿no? O sea, nosotros estamos arrancando, como tú dabas la historia, nosotros somos de los países latinoamericanos que arrancamos con esta idea, muy en vista de lo que está pasando en Brasil, que es impresionante todo lo que sucede allá. Y si sucedió en Brasil, seguramente sucede acá. Entonces, haciendo un poco de contexto en lo que pasa acá, pues si nos remontamos al principio,
de la historia, digamos, en este siglo, estábamos hablando de productos financieros. Toda la vida veníamos hablando de producto financiero y el producto financiero y cómo lo montamos. Y todos los que estábamos en el banco pensábamos, bueno, es el producto financiero, hasta que en el 2000 empiezan a aparecer unas plataformas y servicios y uno dice, pucha, ¿y esa vaina qué es? Pues no, están los señores de Facebook, están los señores de Amazon, están cambiando la forma de hacer las cosas. Y les funciona, porque al principio cuando hay ese rompimiento de las .com y esa vaina no va a funcionar, pero al final funciona, al final un Amazon funciona. Y eso va hasta el 2020 más o menos. Ahora en el 2020 y yo creo que hasta el 2030 empezamos a hablar de un ecosistema integrado. O sea, esto no es hablar de entidades independientes, sino entidades, creo que lo habían hablado en charlas anteriores, de Bank as a Service, ¿no? Es cómo nos integramos y cada uno hace su mejor esfuerzo para que esto sea un solo proceso. Entonces, ya no hablamos de segmento de cliente, sino hablamos del journey del cliente. Ya no hablamos de procesos independientes y de servicios independientes, sino de todo un ecosistema tratando de resolverle al cliente de forma digital la vida, ¿cierto? Ahí es donde está, digamos, el reto. Entonces, eso es lo que sentimos nosotros en Luloban. Nosotros somos una organización bastante nueva. Afortunadamente nacimos en esta época, en toda esa proliferación de tecnologías, toda esa proliferación de metodologías, toda esta forma de trabajar en agilismo, pues lo aprovechamos y creemos que la estrategia nuestra está muy centrada no solamente en la tecnología per se, sino en la organización como tal. Nosotros lo que organizamos dentro de Luloban es una organización centrada en el cliente y dejando el cliché del cliente, ¿no? Porque muchas organizaciones dicen, no, es que el cliente es lo más importante, pero uno entra a hablar con las cabezas de las diferentes organizaciones y están hablando de números, el tema financiero, etcétera. Aquí para nosotros el cliente es bastante importante y como lo hablaban en alguna sesión, el traqueo de la información desde que es un prospecto hasta todo el proceso de recuperación de cartera para nosotros es sumamente importante. Entonces, ahí hemos organizado a través de un equipo de analítica avanzada, de científicos de datos, de gente que conoce bastante de datos, pues hemos creado grupos dentro de Lulo que nos ayuden a entender la información, a tomar decisiones con información, decisiones acertadas. Y también lo que nos diferencie ante el cliente lo estamos haciendo nosotros. Entonces, creamos un equipo multidisciplinario entre producto, diseño, ingeniería, calidad para desarrollar producto diferente hacia el cliente, pero pegándole mucho en el tema de diseño. Y pensamos que en Open Finance, que al final del día, como todos lo entenderán, pues es la forma vital de entender esto es el cliente. Al final del día es el cliente el que va a tomar la decisión de con quién se va. Y el cliente es el que va a decir, yo lo autorizo a usted o lo autorizo a usted. Y ahí está pues el cambio y el proceso completo en esto. Entonces, en la medida en que uno entiende al cliente, las necesidades del cliente y traquee con toda esa información al cliente, pues está, digamos, teniendo la ventaja competitiva, ¿no? Entonces, ahí un poco para compartirles lo que hemos hecho de pronto en casos de uso, obviamente un poco limitado a la reglamentación, como lo mencionaba Carlos. Nosotros lo que hicimos en un principio, por ejemplo, es el PFM, que es el Personal Finance Management que tenemos para nuestros clientes, donde ya le empezamos a mostrar información de ingresos y de egresos, y seguramente con el Open Finance vamos a enriquecer sustancialmente la información que le empezamos a mostrar al cliente. Otro tema que hemos utilizado muchísimo y que lo hicimos nosotros mismos es entender cómo hacer el scoring. Y en el scoring empezamos a utilizar Machine Learning y inteligencia artificial y logramos desarrollar un scoring claro para poder evaluar a los clientes. Y en ese trabajo, pues obviamente un actor importante es el Open Finance y hoy logramos sacar información no solamente de los burós, sino mirando redes sociales y mirando información adicional que nos permite, digamos, tener una decisión, digamos, más informada con relación al crédito, ¿no? Y hablando de ese ecosistema, hablando de esa facilidad para los clientes, la semana pasada lanzamos una empresa hermanita de Luloban que se llama LuloX. Es la primera empresa que está asociada, digamos, a un banco en donde vamos a ofrecer criptomonedas, está desarrollada sobre blockchain y tenemos ya, digamos, la posibilidad de ofrecer USD a través de esta organización. Entonces, con eso generamos, digamos, ese ecosistema que esperamos con el Open Finance, pues tener muchísima más tracción a nivel de datos para mejorar, digamos, esos servicios que les estoy contando. Gracias, José. Otra vez me dejaste de tercero.
Ya van dos. Pero bueno, listo. Yo lo que quisiera decir para iniciar es, cuando hablamos de Open Banking estamos hablando realmente de un marco. Es un marco que puede ser en algunos casos regulado por unas instituciones que vigilan los participantes y por otro lado puede ser simplemente impulsado por ese ecosistema, pero al final es un marco. Y como marco no es el que genera los modelos de negocio. De hecho, Facundo creo que en su intervención también nos dejaba claro que el Open Banking como motor de generación de modelos de negocio no es. Más bien es como una nueva forma de hacer negocios, un nuevo contexto en el cual las instituciones financieras van a empezar a dinamizarse y van a empezar a privilegiar la innovación y el construir y el cooperar para generar nuevos modelos de negocio, generar nuevas ventajas para los clientes finales y al final obviamente pues todos los ciudadanos de a pie y las empresas pues claramente nos vamos a ver beneficiados de todo esto que va a pasar, pero al final es simplemente un complemento, un nuevo contexto a lo que va a pasar. Pero hace tiempo estamos hablando de Banking as a Service, hace tiempo estamos hablando de Embedded Finance, hace tiempo incluso aquí en Colombia ya tenemos casos en donde hay compañías del sector financiero haciendo agregación de cuentas. Incluso también tenemos aquí en Colombia compañías haciendo iniciación de pagos y aún no hay regulación, que supuestamente esos dos son los primeros casos de uso que van a empezar a moverse aquí en Colombia. Así que al final el movimiento no tiene mucho que ver con que haya una regulación o no, sino con esa disposición que tienen los clientes a empezar a ver este nuevo contexto de una forma mucho más innovadora y mucho más dinámica. Y en este sentido, pues les voy a contar dos casos rápidos de clientes que nosotros tenemos en Brasil, que para mí tienen modelos bastante interesantes que todavía no he visto en Colombia, pero espero pronto poder ver algo así en algunas de las instituciones que ustedes dirigen. Pero uno se llama Portocred, es una institución financiera, ofrece créditos en punto de venta. Su principal motor es conectarse con retailers que tienen ticket muy alto y allí ofrecerle a los clientes que están comprando los productos pues, la posibilidad de solicitar un crédito en el punto de venta que sea aprobado en ese instante. Eso en Colombia todavía no existe, o sea, de pronto los que no están en Colombia dicen, eso ya lo hacemos en nuestro país, en Colombia todavía no, sé que para nosotros es una novedad. ¿Qué estaba pasando? Portocred estaba generando mucho rechazo, que ustedes saben que Brasil es un país de 200 millones de personas, tener la información de 200 millones de personas es muy complicado. Entonces estaba generando mucho rechazo en el punto de venta y esa oferta de valor que estaba llevando Portocred al retail estaba quedándose muy corta y claramente estaba perdiendo esa ventaja y ese nicho que Portocred había creado con el retail. La solución de Portocred fue aliarse con todos sus competidores, abrirse con todos sus competidores y permitir que ellos ofrecieran en su nicho, el nicho que ellos habían construido con el retail, que esos otros que tenían información de los clientes que ellos no tenían, pudieran ofrecer créditos en ese punto de venta. Y a partir de ahí, negociar una comisión, negociar porcentaje o incluso ellos mismos colocar ese crédito, pero con la información del tercero y entregar, digamos, una comisión o cualquier otro modelo de negocio que ellos definan entre ellos, pero al final es un modelo colaborativo de compañías que estaban compitiendo en el sector y que ahora tomaron la decisión de trabajar unidos porque están pensando en el cliente final. Como estabas diciendo ahorita, llevamos años hablando de que el cliente está en el centro, pero en realidad ahorita es que está en el centro. Y está en el centro es porque, exacto, porque además todas las otras compañías que están compitiendo con instituciones financieras tradicionales están llevando ese valor. Entonces ahora sí es mucho más necesario poder acercarnos al cliente. Y el segundo caso, muy rápidamente, que les quiero contar es WhatsApp Pay. Nosotros somos la plataforma que habilitó junto con Cielo este modelo de WhatsApp Pay en Brasil. Yo no sé si ustedes sepan, pero en Brasil uno puede enviarse dinero a través de WhatsApp. Así como tú envías una foto, un archivo, pues envías dinero a través de WhatsApp. Ese proyecto lo hicimos nosotros y eso no es un proyecto que se sustente en las bases del Open Banking, sino que así como está pasando en este momento es simplemente un contexto que apoya a que se genere innovación a partir de la definición de unos estándares. Entonces, estos sistemas de pagos inmediatos que se vienen en Colombia y Pix y WhatsApp simplemente son herramientas que tenemos nosotros para definir nuevos modelos de negocio cada vez más innovadores y cada vez más cercanos al cliente. Muy bien. Bien, ya que hablaste de regulación, José, te hago la pregunta. Desde el punto de vista regulatorio, de cómo la Superintendencia Financiera acá de Colombia propone la reglamentación justamente, ¿qué oportunidades de mejoras le ves? ¿Cuáles son las diferencias y los riesgos de compartir los datos a través de APIs o scrapping, que por lo que leí también es permitido? ¿Y cómo juegan los costos? Es decir, ¿quién va a asumir el precio de todo este modelo? ¿Las instituciones, los clientes, las terceras partes? Esa tercera se la dejo a ellos. Pues las otras dos, vamos a empezar con las otras dos. Primero, nadie de la super aquí, ¿no? No tenemos a nadie listo. Buenísimo. Excelente. No, había que preguntar primero.
Lo que está pasando en Colombia es bien interesante. En Colombia hay una dinámica colaborativa que en inicio muchos pensamos que era simplemente un coqueteo menor y que realmente al final la super era quien iba a tomar las decisiones, pero en realidad no. Aquí las instituciones que regulan cómo se va a generar el Open Finance están escuchando muy de cerca a los involucrados. Y a veces es un poco peligroso porque todos tienen opiniones diferentes, todos quieren hacer las cosas a su manera, pero al final hay un movimiento conjunto que permite que se construya algo que de verdad le ofrezca valor a todos y que además garantice la reciprocidad. Si aquí no hay reciprocidad va a ser muy complicado. Si los bancos no están recibiendo lo mismo de esos terceros que están consumiendo de ellos, pues va a ser muy difícil que sea un modelo sostenible. En Brasil, por ejemplo, Nubank, ampliamente conocido por todos nosotros, es el mayor consumidor en el Open Banking de información de todos los actores del ecosistema. Pero también es el tercero que más consume. Eso es reciprocidad. Y eso se garantiza a través de una regulación que define unos estándares muy bien organizados y que además centralice la forma en la que los participantes empiecen a involucrarse en el ecosistema. Entonces ahí está la primera oportunidad de mejora. ¿Qué está pasando en Colombia? La Superintendencia Financiera decidió que no va a existir un directorio central así como existe en Brasil, sino que cada entidad vigilada va a ser responsable del onboarding de cada tercero. Esto al final lo que va a hacer es impactar en esa atracción que se va a generar y en la posibilidad de que haya un territorio igualado y las mismas condiciones para todos los actores. Entonces ahí hay una primera oportunidad de mejora que según lo que hemos podido conversar con los reguladores hay esperanza en que sea diferente, así que creo que por ahí va. Y bueno, y lo otro que es importante destacar, para no extenderme mucho, tiene que ver con la posición de la Super sobre el screen scrapping. Para los que no saben, el screen scrapping es una metodología que se usa para extraer información de las cuentas bancarias de los clientes del ecosistema financiero utilizando las credenciales de esos mismos clientes, lo cual implica vulnerabilidades en temas de seguridad, implica que terceros van a tener acceso a credenciales con todos los problemas que eso pueda acarrear, y además no es la forma en la que se debería hacer este compartimiento de datos. De hecho, un poco la fuente de por qué se quiere regular y por qué se quiere estandarizar a nivel mundial el tema de Open Banking es por eso, para evitar ese tipo de filtraciones. Entonces la Super lo que hizo, en vez de, como lo han hecho en otros países, definir la única forma, el único estándar que se puede habilitar el Open Banking es a través de APIs, pues permitió que también se utilizara el screen scrapping como una herramienta de contingencia. Esto está bien porque ya hoy en día hay algunas compañías que están utilizando este método y no hay que parar la innovación. Esto se trata de fomentar la innovación, pero claramente hay que caminar hacia pues, garantizar que los estándares se cumplan en términos de seguridad, de escalabilidad y pues, que todos tengamos las mismas condiciones para poder operar. Bien, Joaquín. Dale. A ver, sí, hablamos entonces de tres temas, oportunidad, costos y riesgos. Correcto. En el tema de oportunidad creo que en la medida en que nos pongamos de acuerdo, en la medida en que esta reglamentación salga realmente en Colombia, va a haber inclusión financiera. O sea, eso ha sido, digamos, una charla de muchas décadas en donde hablamos de inclusión financiera, pero realmente ha sido el control de varios grupos financieros en el mundo, ¿no? Eso no solamente sucede en Colombia, sino en el mundo. Entonces creo que esa es una de las oportunidades importantes, esa apertura e inclusión financiera. Otro punto importante es lo que hablábamos ahorita del poder del usuario. O sea, el usuario es el que va a tomar la decisión en qué entidad va a operar. Entonces, seguramente a futuro lograr tener esa portabilidad financiera, ¿no? Así como hoy yo tengo mi celular y yo me puedo mover por cualquier telco, esto debe ser lo mismo. Debemos darle la oportunidad que el cliente seleccione su entidad, ponga sus datos en la entidad que corresponda, pero también los pueda sacar y los pueda mover a otro lado. Entonces, es realmente esa apertura de los datos, es esa oportunidad importante. El otro punto es hacia las entidades, ¿no? O sea, la oportunidad de innovación es total, o sea, es reinventarnos completamente. Es lo que hablaba ahorita del nuevo ecosistema de integración, o sea, las entidades financieras hacemos una parte, pero el comercio hace otra y al final del día el cliente no está pensando y soñando en que mañana quiera tener un crédito con Lulo Bank. Ese no es su sueño. Su sueño es tener un carro, viajar, vivir, ese es su sueño. Entonces, finalmente, si una institución como nosotros nos convertimos en un banco haciéndolo bien, con calidad, con seguridad, pues seguramente ahí está la diferencia. Entonces, la innovación acá es una oportunidad inmensa, es reaprender, es reasegurar los procesos y sobre todo en nuestras entidades, los que tienen la oportunidad de estar en tecnología,
pues de renovarse, ¿no? O sea, hay mucha tecnología on-premise, hay mucha tecnología antigua y eso hay que cambiarlo sustancialmente, y el sector financiero es digamos, el sector más complicado en este momento para esa situación, es reinventarse completamente, y aquí hay una oportunidad enorme. Si hablamos de costos, pues el tema es complejo, como le decía. Creo que debe haber un balance entre lo que es el gobierno, las entidades y el cliente, pero al final del día lo que pienso acá es que el beneficiado va a ser definitivamente el cliente. O sea, lo que uno ve en Brasil es la utilización, por ejemplo, con Pix de las tarjetas de débito. La utilización de tarjeta de débito allá se ha bajado sustancialmente, y hoy es Pix, hoy es QR en Brasil. ¿Qué sucede con eso? Que todos esos intermediarios que habían a nivel de franquicias y todas esas entes que pasan ahí, pues todas esas transacciones se dejan de hacer, y seguramente esos costos se desvían hacia el usuario final, ¿no? Porque QR claramente pues es más económico. Y finalmente, en el tema de riesgos, pues creo que volvemos al discurso de siempre, y es: las entidades financieras tenemos la confianza de los clientes depositan en nosotros, digamos, sus inversiones, sus ahorros. El punto acá es en hacerlo bien, ¿no? Entonces, hacerlo con tecnología adecuada, con toda la tecnología que hay a nivel de apificación. Yo creo que Scrappy es válido en la innovación, pero hay que evolucionar, hay que escalar, y creo que ahí está la tecnología, ahí están los microservicios, la apificación, no solamente hacia afuera, sino hacia adentro de las organizaciones, para que eso funcione bien y para que el tema de seguridad sea claro. Y otro tema súper importante, pienso yo, es la calidad del servicio sobre esto, porque en muchas organizaciones, sobre todo fintech y startups, que lo hemos vivido un poco en lo que estamos haciendo, pues vamos a hacer el MVP, vamos a salir rápido, pero vamos a salir rápido con una cantidad de problemas, y pierde mucha confianza con el usuario. Entonces, otro tema de riesgo acá es lograr que esos procesos funcionen, y que funcionen con calidad. Muy bien. Carlos. Bueno, yo voy a empezar a hablar por los riesgos. Y entonces me voy a devolver a mi vida de banquero comercial. Lo primero que dice la regulación en Colombia es lo anoté acá: autorice el cliente de manera previa, expresa e informada. Perfecto. Eso es lo primero. Todos han abierto su app, han firmado y dicen: usted acepta el uso de datos personales, le da clic y quedó. Porque si no le da clic, no lo deja pasar. Si nadie lo lee. Y ahí viene el tema de la autorización informada. Cuando yo me volví a la autorización informada, entonces dije: ¿qué hay parecido al Open Finance en los últimos 25 años? Y yo me acuerdo cuando montamos los buros de crédito en Colombia. Montamos los buros de crédito, todos empezamos a compartir información a través de los buros, donde yo decía quién era yo, dónde tenía créditos, con qué frecuencia pagaba, cómo pagaba. Y todos los banqueros estaban felices porque decían: estos son clientes buenos y son clientes malos. Pero cuando le dio a la gente la autorización y salió la regulación inicial, a la gente se le olvidó decirle, o a los bancos se les olvidó decirle a los consumidores finales: oiga, señor, le advierto que si no me paga, nunca más en su vida va a poder tener acceso a un crédito, y usted probablemente no sabe que no tener acceso al crédito lo puede meter en un ciclo de pobreza y de capacidad de ser empresario, de ser emprendedor hacia el futuro. Entonces, el tema de la informada es un tema que, claro, los banqueros, pues contratamos al abogado, le pagamos $500 la hora, nos hace el mejor clausulado, y cuando un cliente se queja: usted no me informó, bueno, dice: acá está firmado, y si usted firmó debió haber leído. Eso dice el abogado, los $500. El consumidor no sabía, nadie le dijo. No sé quién de ustedes ha leído en las últimas 6 semanas qué dice una cláusula de protección de datos en alguna app que han bajado en un momento determinado. Yo no me atrevo a levantar la mano, yo tampoco las leo. ¿Por qué entro en el tema tan importante de la protección del consumidor en el informado? Porque dice: nadie lo hace. Y el otro día que hablé con mi hija, que vive en Tokio, me dijo: voy a comprar un celular, papi. Fue 2 de la tarde y a las 6 de la tarde me dije: ya llegué de comprar el celular. Y dice: ¿cómo se hace para demorarse 4 horas comprando un celular? No, los japoneses, cuando usted les compra un celular, si alguien ha tenido esa experiencia en su vida,
se sientan con el cliente y le explican lo que dice el contrato de compra de línea y el aparato. Y se lo explican. Cuando el japonés sabe, sale con el celular, sabe qué fue lo que compró, qué contrato firmó, qué derechos tiene y qué obligaciones tiene. Entonces, cuando uno mira el tema de riesgos, empecé por, necesito la información expresa, consentida y le tengo que explicar al consumidor. Eso es la primera parte. Lo segundo es yo a quién le estoy dando los datos. Entonces volví a mis épocas de también banquero comercial. Nosotros le estamos dando nuestros datos desde el punto de vista del consumidor a unos personajes que son entidades financieras. Estas no son monjitas de la caridad, son entidades financieras. Todos los que han sido banqueros conmigo acá han estado en una cosa que se llama el Assets and Liabilities Committee, el ALCO, el Comité de Activos y Pasivos. De lo único que se discute es cómo hago más plata en este negocio. Es lo único que importa en ese sentido. Y entonces dije, no, pero además los bancos, porque Joaquín dice, la gente deposita la confianza en los banqueros, cosa que es cierto, pero los banqueros nunca han sido o no siempre han sido dignos de esa confianza. Entonces yo dije, bueno, miremos los riesgos. Y dije, bueno, autorregulación o exceso de regulación. Entonces me encontré un libro que compré en el año 2007 de un señor que se llama Alan Greenspan. Lo compré año 2007, yo trabajaba en banca de inversión, eso era el modelo del mundo ideal, la banca americana estaba booming, la banca europea no se diga, con un modelo de autorregulación. Señores bancos, autorregúlense, que ustedes son tan responsables que pueden hacer el trabajo sin ningún problema. Yo compré el libro, lo tenía guardado, nunca lo leí, todavía lo tengo en el pisapapeles porque se vino el 2008, la crisis de Lehman Brothers, etcétera, etcétera, y entendí, yo me acordé que es que los señores de la banca no siempre hemos sido dignos de confianza. Y no quiero hablar ni mucho más del sistema financiero. Lo que le digo es que en esto hay ovejas blancas y ovejas negras. Y entonces a quienes nos están dando los datos con un propósito absolutamente claro, mayor competencia, mayor eficiencia, mayor calidad de servicios, no somos hermanitas de la caridad. Entonces hay que tener desde el punto de vista de riesgos un entendimiento perfecto cuando un cliente me firma un consentimiento para utilizar sus datos, que eso tiene unos propósitos en beneficio del cliente, no en beneficio del banco, no en beneficio de la entidad financiera, no en beneficio de la compañía de tecnología que lo monta. Y si ese tema no se entiende, el modelo pasa como lo está pasando con los buros de crédito en Colombia hoy en día, que cada 3 meses hay un regulador en el Congreso Nacional diciendo hay que acabar con las listas negras porque tenemos excluidos 4 millones de personas también por comportamiento de pago en este sentido. Entonces, lo que quiero mencionar acá hay un riesgo. Y yo decía, no, pero no pasan las cosas con el uso de los datos y dije, bueno, los banqueros hemos demostrado que de vez en cuando no somos tan confiables y la crisis del 2008 no era tan claro. Y por otra parte dije, ok, pero el uso de datos no puede ser tan complicado. Entonces también me acordé, dije, bueno, ¿de qué hablamos? Y tenía 2 casos, uno para usar, uno colombiano que no uso porque en este país es mejor no hacerlo, y me acordé del Brexit. Y cuando me acordé del Brexit me di cuenta que cuando me puse a estudiar el caso, que lo estudié muy en detalle por alguna razón que no importa, pero trabajaba en un banco inglés, alguien entendió en la votación en Inglaterra que el mayor temor de las personas de mayores de 40 años era perder su empleo. ¿Y por qué iba a perder su empleo? Porque el inglés de 40 años estaba compitiendo con un colombiano, un uruguayo o un pakistaní que cobraba la mitad, trabajaba el doble y le iba a hacer perder el empleo. Todos saben cuál fue el resultado del exit and el remain, exit de el mundo correspondiente. Alguien entendió que un dato exacerbado desde el punto de vista mío, manipulado, generó un miedo general para efectos de que hoy en día Inglaterra esté por fuera del Reino Unido. Entonces, el uso de los datos exige una responsabilidad.
y ese, perdón, me demoro en el tema de los riesgos, pero si uno no los entiende, empieza a cometer los errores del pasado, donde termina excluyendo un montón de gente del sistema financiero porque no le advertí que si no pagaba a tiempo, su mal comportamiento de paga lo iba a excluir del resto del sistema financiero por toda su vida. Eso desde el punto de vista de riesgos. La oportunidad, creo que mis colegas lo han mencionado mejor que nadie. Démosle entonces buen uso a esto, quitemos el riesgo, utilicemos los datos correctamente. Yo estoy seguro que si logramos conectar, como lo mencioné, las compañías de electricidad, el comportamiento de pago y un menor costo de originación a través de la analítica avanzada que mencionaba acá Joaquín, vamos a bajar el costo del tiquete de originación, vamos a bajar la mora correspondiente y eso nos va a permitir hacer dos cosas. Uno, y me vuelvo a meter a lo que es hoy en día, inclusión financiera. Poderle prestar a alguien por un mecanismo autoservido, cuénteme cuál es su cuenta de luz, su cuenta de teléfono, su parte de celular, deme 3 datos correspondientes, autoasistido, me da los datos, yo tengo los datos autorizados para utilizar y le doy una respuesta rápida. Probablemente puedo hacer créditos de 500 o de 400 o de $300 que hoy en día no puedo hacer. Así que la oportunidad no me cabe la menor duda que es así. Y si eso funciona, la discusión de costo es irrelevante, porque si yo como banco, ya poniéndome el sombrero del banquero, porque alguien me paga el sueldo por estar acá sentado, pues definitivamente puedo bajar la tasa de interés. Puedo mejorar mi ingreso porque mi costo de originación baja y al final le voy a dar una parte al cliente y me voy a quedar yo con otra parte. Así que genera un esquema definitivamente gana-gana para cada una de las partes. Que hay algunos intermediarios que pasaban en ese proceso que no los voy a necesitar y van a sufrir, no va a haber solo ganadores en el modelo, pero definitivamente la oportunidad es gigantesca, pero respetemos las reglas de juego, de cómo utilizar los datos desde el punto de vista de las entidades financieras y de las compañías de tecnología. Muy bien, bueno, y pasando a la última pregunta y haciendo uso del tiempo eficiente, ¿cuáles creen que van a ser los beneficios de este modelo que, bueno, un poco Carlos ya lo comentó, y cuáles creen que por dónde van a ir esas aplicaciones hacia el cliente? Asesoramiento, ahorro, llegar a una meta, iniciación de pagos automáticos, bueno, con... Ahí ya los dijiste, ¿no? Bueno, dije un montón, pero bueno, ¿cuáles creen que va a ser y cuál va a ser la evolución? Yo esta pregunta la tomaría de dos formas. Una, ¿cuáles son los beneficios del Open Banking? Es estandarizar todo lo que va a pasar y todos los actores y todo el ecosistema de la forma en la que van a interactuar y van a compartir información. El tener el campo de juego igual para todos los demás va a fomentar la innovación, va a fomentar el desarrollo, va a aumentar la inclusión y va a generar nuevos casos de uso que van a beneficiar a ese cliente final. ¿Y de qué forma va a beneficiar al cliente final? Que era lo que tú decías. Modelos de agregación de cuenta en donde los clientes van a tener mejor acceso a su información financiera, que de hecho eso va a resultar en tener a usuarios del ecosistema financiero mejor informados, que ya no estén pensando en sobrevivir, sino que también puedan pensar en solicitar un crédito, en invertir, en utilizar esos excedentes de liquidez para, por ejemplo, hacer inversiones en el extranjero. Eso no pasa hoy en día. Vamos a tener la posibilidad de tener esto. También a futuro vemos movimientos en donde el estandarizar la regulación de Open Banking puede llegar incluso a ser regional. Entonces vamos a poder tener varios países conversando un mismo idioma y poder empezar a hacer operaciones entre países que van a dinamizar mucho la economía de la región, así como ya está pasando en Europa. Nosotros tenemos esa oportunidad, ojalá que la podamos aprovechar. Ahí también es ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Es un mensaje oculto que les quiero dejar aquí a los que no son de Colombia. Es un mensaje subliminal, eso. Y bueno, y luego, pues claramente, ventajas a nivel de mejorar scoring. Claramente estamos hablando mucho de inclusión financiera, que Colombia tiene unos altísimos índices de inclusión financiera, pero en realidad la penetración de crédito es bajísima. Carlos sabe más de eso que cualquiera de nosotros, así que creo que esto simplemente nos va a dar un contexto para avanzar, para evolucionar y para llevar mucha más innovación al ecosistema. Gracias. Joaquín. Bueno, yo creo que lo hemos hablado mucho sobre las oportunidades y ventajas. Yo siento que en Luloban ya lo estamos viviendo. Nuestro eslogan en este momento es devolverte plata, tiempo y vida. Somos de los primeros bancos que empezamos a devolver el 4 por 1000, somos de los primeros bancos que empezamos a hacer cash-in o más bien
devolver algo de dinero en las transacciones con tarjeta de débito. Y todo eso lo estamos logrando gracias a la tecnología que está atrás. O sea, nosotros hoy somos 100% cloud, 100% apificados. Tenemos, digamos, una serie de ventajas que nos están ayudando a que la tecnología se revierta sobre el usuario. Y eso que no ha arrancado el Open Banking en Colombia. Entonces, siento que ahí tenemos una oportunidad inmensa, hay muchas ventajas tanto para los usuarios como para las entidades que están, digamos, un poco preocupadas con estos temas y a la vanguardia de estos temas. Y de pronto, cerrando un poco la pregunta que hacías del futuro del Open Banking, pues finalmente estuvimos hablando del Open Banking, hablamos ahora del Open Finance, pero al final del día es el Open Data, ¿no? O sea, es no solamente las entidades financieras, no solamente el sector privado, sino el gobierno también, el sector salud, los impuestos. Hay un montón de información que puede servir para tomar esas decisiones que Carlos dice. Y ahí voy al punto en donde veo que esto hace un mejor sentido, claramente en lo que decía Carlos. En el tema del crédito, nosotros con Machine Learning y con los datos que logramos tener no solamente del buró, sino de información adicional, hoy logramos traer clientes que normalmente en el sector financiero no les darían crédito y hoy lo estamos haciendo. Yo creo que en el Open Banking vamos a tener una oportunidad enorme. Entonces, ahí está, digamos, la utilización. Y finalmente el futuro es ese Web 3.0, ¿no? O sea, el blockchain nos va a quitar un poco ese chicharrón que decía Carlos de la dependencia de esas grandes entidades, porque al final del día el blockchain lo que busca es la descentralización de los datos, ¿no? Y que el cliente sea el dueño de sus datos y que el cliente en su billetera tenga su información para entrar al ecosistema y salir de los ecosistemas que quiera. Entonces, el futuro está ahí, está llegando y blockchain seguramente una vez el Open Banking y Finance se dé, será, digamos, como el siguiente paso. Es lo que yo veo. Bien, gracias. Carlos, último mensaje, 20 segundos. Sí, yo termino en 20 segundos con mi último mensaje. Voy a tratar de Colombia 2023, octubre, 8 días antes del partido con Uruguay, así que prepárense, señores, prepárense. Tenemos que entender que este modelo en este país, en este momento, tiene que permitir acelerar la inclusión financiera y la profundización de servicios. Y yo creo que, sin meterle contexto político al asunto, no hay una mejor época en Colombia para hablar de inclusión y profundización que esta, y creo que no hay mejor modelo para hacerlo que un modelo de Open Finance. Así que estamos en el momento correcto, en el país correcto, con el gobierno correcto para este asunto, para hacer inclusión financiera y profundización de servicios. Si logramos hacer eso, vamos a lograr, en vez de estarnos peleando los clientes que le compro yo a Joaquín, Joaquín le compra la tarjeta a este y este me la compra a mí, como pasa todo el día, a bajar la base de gente incluida. Y si logramos incluir 3 de esos 4 millones de personas a través de un modelo de Open Banking y de Open Data, vamos a cumplir con lo que se requiere a través de esta regulación y de esta gran desarrollo que hay en el mundo sobre este mundo de Open Finance. Luego termino. Mil gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias.